Vamos a mirar el primer estadística. El curso se conoce como estadística para ingenieros. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir orientando la estadística? O sea, ¿qué me dice la estadística o para qué me sirve? En primer lugar, la estadística sirve para hacer el análisis, la interpretación de unos datos, ¿cierto? O sea, lo que vamos a buscar son diferentes datos que nosotros debemos conocerlos. Ahora, ¿a qué hace referencia un dato? Un dato es una información que se genera a través de una variable. Entonces nosotros necesitamos, como sea, conocer esas variables para encontrar esa información. Entonces, estos datos pueden ser de dos clases. Pueden ser unos datos cuantitativos o pueden ser unos datos cualitativos, ¿cierto? Y para esto lo que nosotros debemos hacer es dos puntos. El primer punto es hacer la recolección de esos datos o de esa información. ¿Y cómo hacemos el proceso de recolección? Pues ya pueden estar, esta es una información que puede estar disponible o puede ser una recolección que usted la haga de manera experimental. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos unos datos disponibles y de dónde los podemos sacar? Entonces ya existen fuentes de información a los cuales nosotros podemos obtener estos datos. Llámense textos, libros, consultas, tesis, ¿cierto? Pero también pueden haber información tanto primaria como secundaria, como en el caso del DANE. ¿Qué es el DANE? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿cierto? En el cual ellos tienen una base de datos consolidada a nivel nacional, donde tienen información de todo. Tamaños, pesos, promedios, tienen pues, información estratificada, saben cuántas personas hay, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos el índice de nacimientos, cuál es el índice de mortalidad, cuál es el índice bueno, de enfermedades, cuál es el índice de ingresos en la comunidad. Entonces ellos tienen mucha información. Y nosotros ya no necesitamos hacer esa recolección, sino nosotros la podemos encontrar, la podemos generar, organizar y pues posteriormente analizarla desde nuestro interés. Entonces, es muy importante que la información que usted la vaya a analizar tenga en cuenta unas características que sean de interés en este caso del investigador, del estudiante, del docente, del consultor, de la persona que necesita esa información. Entonces, si yo voy a ustedes a preguntarles, por ejemplo, hacer un análisis de la parte de por qué estudia mecatrónica y qué le gusta de la electrónica y porque por ahí quiero hacer un análisis sobre si el estudiante puede llegar a asumir o a tomar un curso de posgrado en la mecatrónica o de la automatización, pues yo no voy a llegar a preguntar a usted si tiene mascotas. ¿Cierto? Porque sería un dato que de pronto no me va a generar pues el análisis que yo estoy pidiendo. O tampoco, o lo que yo podría pedir es decir, bueno, ¿cuáles son sus ingresos mensuales? ¿Cierto? ¿Quién le paga su carrera? Si usted está interesado en un posgrado, ¿qué le gusta de la mecatrónica o qué le gusta de la automatización? ¿Le gustaría hacerlo virtual o presencial? Son datos que yo ya puedo analizarlos, que los he desarrollado no de manera, digamos, disponible, los he generado de manera experimental, o sea, es una forma de extraer información.
Yo les puedo preguntar a ustedes en este momento, bueno, chicos, necesito que me digan las alturas de ustedes, porque eso no está registrado en una base de datos de la universidad. O sea, la universidad en ningún momento a usted le pregunta cuál es su altura o cuál es su peso al momento de entrar a la institución. Le piden otros factores, pero es una información que yo no la puedo extraer directamente de la institución o de una base de datos. Me tocaría es preguntarla, a extraerla, y esto ¿cómo lo podemos hacer? De dos formas, por observación o por encuesta. Entonces, para esto yo voy a necesitar unos instrumentos que se conocen como las famosas encuestas. Entonces yo puedo llegar y decirle, señores, por favor me entrega o dígame cuál es, lléneme esta encuesta, y a partir de esto yo ya lo puedo determinar. Ahorita ya tenemos encuestas digitales y eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo les voy a mandar un link, un formulario y les digo, identifíquenme su peso, su edad, sus años, su color de ojos, lugar donde, estrato donde vive. Bueno, voy a hacer un pequeño cuestionario para que usted lo resuelva. Usted mismo va a tener esa información, yo esa información que recolecto de todos ustedes, les digo, listo chicos, tómela, es la información que ustedes sacaron, ahora analícela, ¿cierto? Entonces miren que yo ya no estoy haciendo algo que me voy a inventar de decir, tengo 10 estudiantes, el uno mide tanto, no, hagámoslo con datos reales, que es la información que ustedes mismos están manejando. Entonces estos instrumentos son importantes que nosotros los manejemos, los consideremos para poder llevar a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, para poder generar esto, yo necesito unas estrategias para sacar esa información. Y esas estrategias puede ser el diseño a partir de unos diseños que son el diseño experimental y el diseño observacional, observación, que ya lo habíamos puesto como por acá, ¿cierto? Y esto es parte de esa estrategia, porque yo tengo que mirar en el diseño de experimentos es cómo yo los puedo organizar de tal manera que pueda encontrar una solución óptima. Ejemplo, necesito verificar la eficiencia de un motor. Entonces ustedes llegan y lo que plantean, tienen aquí su motor, ¿cierto? Y van a buscar la máxima eficiencia con la que trabaja el motor. Y entonces el motor tiene unas variables. Estas variables pueden ser electricidad, caudal, ¿cierto? Porque es un motor, una bomba, caudal, revoluciones por minuto y tipo de motor, un ejemplo. Y entonces lo que hacen es mirar unas variables que pueden encontrar. Entonces pueden decir, vea, es que encontramos un motor que maneja 110 y 220. Tengo un motor que maneja un caudal de 100 revoluciones, o sea, de 100 litros por minuto y el otro de 120 metros o litros por minuto. El uno se maneja 700 revoluciones por minuto y el otro tiene una revolución de 750. Y en tipo de motor tenemos dos motores que sean de la misma marca. Y entonces yo hago ese diseño de experimentos y a usted le van a decir, vea, haga unos experimentos que tienen estas características. Entonces, utilice en el motor 1, ¿cierto? El motor 1 con la electricidad 1 y el modo 2. El 1 con el 2 con el 2. El 1 con el 1 con el 1. El 2 con el 1 con el 1. Y ahí usted va a tener unos resultados. Y al final, usted con esos resultados va a decir, estas son las condiciones más eficientes para manejar este motor. Entonces, pues van a decir, para nuestro proyecto de grado vamos a utilizar el motor de tal característica a estas condiciones porque esto nos va a obtener el mejor resultado. O sea, no es porque usted le dicen, este es el que mejor funciona, sino que usted tiene que experimentar para poder obtener esta información. Entonces, esto ya es una adquisición de información a través de un diseño experimental. Vale,
Pues ya habíamos hablado, ¿cierto? Lo que buscamos es generar unas encuestas. A partir de las encuestas nosotros hacemos un proceso de descripción. Entonces, por eso la estadística se maneja en dos partes. Tenemos la estadística descriptiva, que se encarga como de la descripción de los datos, y tenemos la estadística inferencial, que se encarga de generar o buscar un resultado. Entonces es de algo a futuro. ¿Qué es lo que se quiere? ¿O qué es lo que se busca? Entonces yo en la primera parte, en la descripción o en la estadística, cuando tomo unos datos estadísticos, que es lo que yo les digo a ustedes de ese instrumento, pues yo puedo decir, listo muchachos, tengo esta información, tengo estos estadísticos, y entonces voy a hacer la descripción de cuántos estudiantes hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, y entonces él me va a decir, tenemos el 20% hombres, 80%, pues al contrario, sería mujeres. Eso es ya una forma de analizar esta información. Pero cuando yo le genero la estadística inferencial, puedo determinar cuántas mujeres o cuál es el porcentaje de mujeres que puede perder el semestre, o cuál es el porcentaje de hombres que puede también perder el primer corte. Entonces yo puedo ya empezar a analizar esa información, ¿cierto? Es por eso que es tan importante conocer estos procesos estadísticos. En muchas partes o en muchas carreras se centran solamente en la primera parte, o sea, en la parte descriptiva. Entonces ellos miran una estadística descriptiva y es todo el semestre analizar unos datos. La idea que ustedes tenemos es que podamos trabajar solamente la estadística descriptiva hacia el primer corte, o dependiendo de cómo vayamos avanzando, para que ustedes puedan hacer este ejercicio. ¿Qué se encarga o qué hacemos en la estadística? Pues ya entremos de lleno en la descriptiva. En la estadística descriptiva vamos a hacer el primer ejercicio, que es organizar los datos. ¿Cierto? Resulta que para desarrollar este ejercicio estadístico yo debo seguir una secuencia lógica. Entonces, el primer punto para hacer un ejercicio descriptivo son organizar los datos. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio aquí, o llámese un conjunto A, en el cual voy a tener los siguientes valores: 2, 5, 3, 8, 1, 19. Tengo un conjunto representado por la letra A, en la cual tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, nuestro primer punto es conocer el número de datos con los cuales yo estoy trabajando. En este caso lo vamos a llamar con la letra N, ¿cierto? N va a ser igual al número de datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Por qué la pongo desde ahorita? Porque más adelante, cuando hagamos ya los ejercicios de lleno, todo lo vamos a tener en cuenta sobre N. N, que es conocer los datos completos, pongámoslo aquí, completos de la población. Y esa población puede ser finita o puede ser infinita. Finita cuando son valores menores a 30, ¿cierto? De una vez lo voy diciendo. Cuando N es menor a 30, se lo conoce como una población finita. Y en algunos libros usted lo conoce, lo ponen en N mayúscula.
Cuando n es mayor a 30, se conoce como una población de pronto infinita y entonces lo toman como n, ¿cierto? Y de ahí se toma un valor que es n-1, que se conoce como el valor de la muestra. Entonces uno lo que dice es, bueno, vamos a sacar un valor, vamos a trabajar o con una población o con una muestra. Entonces eso es lo que debemos ir conociendo poco a poco. En este caso yo voy a trabajar un valor de datos que es menor a 30, por lo tanto es una población finita. Lo voy a trabajar con la letra n y voy a mirar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6. Cuando hablemos de estadística inferencial, vamos a trabajar unos grados de libertad. Y el grado de libertad es igual a n-1. O sea, yo podría decir aquí que los grados de libertad, me voy a adelantar mucho, es igual a 5. O sea, puedo decir, tengo un conjunto A, que tiene 6 datos y sus grados de libertad son 5. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que irlo identificando. Entonces aquí, para que no nos vayamos a confundir, n igual a 6. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio descriptivo de ese conjunto de datos. Entonces yo les puedo decir, listo, pueden ser n o cualquier categoría, cualquier dato puede hacer relación a alguna variable. Por ejemplo, número de hijos que tenga una familia o número de miembros. Entonces tenemos 2, en la otra son 5, 3, 8, 1, 19. Puedo decir cuántos balones ha tenido usted en su juventud o en su niñez. Uno puede decir, yo tuve 2, otros 5, otro 3, otro 8, 9, 1. ¿Cuántas novias o cuántos novios ha tenido? 2, 5, 3, 8, 1, 19. Y casi cualquier valor hace parte de una variable. Por eso tenemos un conjunto A que de pronto desconocemos. No sabemos a qué haría referencia en este caso, ¿cierto? ¿Cuántos computadores o cuántos celulares usted ha botado en su vida? 5, 2, 3, 8, 1, 19. El ejercicio de esta descripción es analizar en primer lugar este conjunto de datos que serían unos datos numéricos, serían unos datos cuantitativos y por lo tanto la organización de datos se puede presentar bajo unos, digamos, en una forma simple, ¿cierto? ¿Cuándo lo hacemos de manera simple? Cuando los organizamos de A a la Z o del mayor al menor. Entonces yo podría decir, voy a organizar mi conjunto de datos de organizándolos de menor a mayor sería 1, 2, 3, 5, 8, 19. Perfecto. Ahí tengo ya la primera organización, que sería una organización simple en una escala ascendente, del menor al mayor. Podría haberse presentado algún caso que el conjunto sea 2, 5, 3, 3, 5, 8, 19. Cuando yo lo hago ya de manera más compleja, o bueno, yo también lo podría hacer de manera simple, podría decir 2, 3, 3, 5, 5, 8, 19. O lo podría representar de manera más, o sea, en este caso sería compleja o visual. Visual. Y de aquí hay unas estrategias para poder organizar los datos que serían tallos y hojas, que sería el de puntos, y entonces son formas o la parte de agrupamiento. Entonces aquí serían intervalos. ¿Por qué nosotros lo podemos trabajar de esta manera? Aquí sería una forma sencilla
de poder representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en este caso 7 datos. Pero cuando yo voy a tener un ejemplo, un n de 398 datos, entonces ya de ponerlos de manera secuencial, en manera ascendente, va a ser más complicado. Porque pues usted tendría que identificar cómo es el comportamiento de los datos. Cuál va primero, cuál va segundo y irlos organizando. Y entonces este es un ejercicio chévere que uno les pone. Yo les lo entrego a ustedes 80 datos y tiene que organizarlos de menor a mayor. Como lo mencionaba Iván, Excel, usted los puede tener los datos y usted en Excel le dice organizar de A a la Z. O le pone un filtro en la parte superior y él automáticamente se los organiza. Y no se tira los 10 minutos o 20 minutos que usted lo podría hacer sacando datos del menor al mayor. La segunda forma es trabajar los de tallos y hojas. El tallos y hojas es como si yo tuviera un tallo, y a partir de esto voy a tener unas hojas que podrían ser unas casillas en los cuales me va a representar cuánto es el número de veces que el dato se está repitiendo. Entonces yo podría tener el primero, pongamos, 2. 2, ¿cuántas veces se repite? Una vez. 3, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. El 5, 2 veces. El 8, una vez. Y el 19, una vez. Otra opción que lo trabajan como en tallos y hojas. Le pueden organizar este número. 2, 3, 3. 5, 5. 8, 19. ¿Por qué lo manejamos de esta forma? Cuando yo le estoy generando esta forma vertical y estoy diciendo cuántas veces se repite un dato, esto hace parte de un ejercicio que lo vamos a conocer como la frecuencia. Entonces miren que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en un conjunto de números. Por acá lo voy a poner para no olvidarnos. Nuestro primer dato estadístico, o nuestro primer concepto, frecuencia. Número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Entonces yo ya puedo decir que el ejercicio de organizar por tallos y hojas me permite sacar la frecuencia. En este caso no lo estoy sacando la frecuencia. En este caso lo estoy generando en una diagramación visual o en una información visual, ¿cierto? Lo puedo hacer por puntos. ¿Cómo sería organizar esto por puntos? Que sería lo mismo, ¿cierto? Pero le voy a poner 2, 3, un punto, 5, un punto, 8, 19. Es otra forma visual de ir identificando ese conjunto de datos, porque puede ser que el 3 haya por acá, el 19 tenga por acá, ¿cierto? ¿Y esto qué me permite identificar este de los puntos? Me permite identificar la distribución. Entonces yo ya puedo mirar visualmente cómo se están distribuyendo los datos, hacia dónde hay mayor cantidad de datos. Entonces yo puedo decir que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá están más distribuidos los datos que por acá, ¿cierto? Entonces yo puedo ya analizar que entre el 1, 2, 3, 4, 5 y este serían 6. Aquí tendría 6 datos, mientras aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tendría 6 datos por acá. Por lo tanto, la curva de esto vendría a ser como por la mitad, pero ¿dónde hay más inclinación? ¿Hacia este lado o hacia este lado? Bueno,
pero yo podría identificar que la mitad de los datos o la media va a estar como por aquí, ¿cierto? Entonces ya es un análisis de interpretación de ese conjunto de datos. Bueno, no lo borremos este 19. Esta sería entonces la forma de trabajar por puntos. Y la otra forma de trabajar de manera agrupada, pues yo podría decir, voy a generar unos datos del 2 hasta el 5. Puedo trabajar del 6 hasta el 9 y podría trabajar del 9 hasta serían 3, 3, 3, del 9 al 12. Podría trabajar del 12 al 15 y del 15 al 18 y por acá tendría pues del 19 al 21. Entonces yo lo puedo hacer así por datos y puedo decir cuántos hay en este conjunto de datos. Entonces digo, entre el 2 y el 5, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. 4 datos. Entre el 6 y el 9, 1. Aquí hay 0, acá hay 0, acá hay 0 y acá hay 1. Entonces, ¿cuántos datos en total? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está. A ver. 4, 5, 6. Hasta aquí hay 1, aquí habían 2, aquí hay 5. 5, 6, 7. 7 datos que corresponden a este conjunto. Entonces, miren cómo yo ya empiezo a analizar estos datos a partir de la información. Puedo decir, no, hay mayor concentración de datos en los niveles más pequeños. O puedo analizarlo desde un porcentaje, ¿cierto? 5, y en total son 7 datos. Entonces, divido 5 dividido entre 7, ¿a qué hace referencia? ¿Cuánto da? ¿Dónde tengo mi celular? Si tienen calculadora de una vez para que la empiecen a 0,7, entonces puedo decir que el 70% de los datos están entre 2 y 5, mientras que entre el 6 y el 9, pues aquí sería el 15% por lógica y acá sería el otro 15%. Entonces yo ya puedo decir, listo, ¿cuál era la pregunta que habíamos dicho? El de mayor cantidad de novios. Señor, el 6 al 9. No, aquí es 5. No, claro, ahí era. Entonces yo podría decir, si hablábamos de cuestión de novias, entonces yo podría decir que el 70% de los estudiantes, ¿cierto?, han tenido menos de 5 novias, mientras que el 1%, mientras que el 15% ha tenido entre 19 y 21 novias durante su vida. Ah, bueno, que si hablamos de la cuestión de balones, yo ya puedo decir que el 75, el 85% de los estudiantes en su vida ha tenido hasta 9 balones. Hasta 9, entonces yo puedo mirar que han tenido o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Y puedo decir que el 15% de los estudiantes ha tenido más de 9 balones. O si hablábamos de que perdieron el celular, puedo decir es que el 15% de los estudiantes, de 6 estudiantes, ha perdido más de 9 celulares. A mí no me interesa si son 21, sino puedo decir más de 9 celulares usted los ha perdido. O sea, pueden haber perdido el 9, 10, 11, 12, hasta 21 celulares, ¿cierto? Entonces miren cómo yo interpreté un conjunto de datos solamente por este concepto. Solamente por visualizar la información que me está entregando este conjunto de datos. Entonces, ya sabemos que podemos organizar nuestro conjunto de datos, que este era nuestro ejercicio inicial, ¿cierto? Lo podemos hacer simple de menor a mayor.
Compleja, pues entonces hagámoslo por diagrama de hojas, pues en este caso sería todo 1, 1, 1. Por frecuencias sería 1, 1, 1, 1. Por puntos no tendría, ¿cierto? O por agrupado, pues yo lo podría agrupar de 1 a 2, de 2 o sea, tengo que darles ahí, se conoce como una amplitud. O sea, yo también tendría que mirar cuál es la amplitud que debo generar. ¿Será bien decir de 1 a 3, de 3 a 8 y de 8 en adelante? No. Podría ser de 1 a 7, por ejemplo. Y el otro de 7 a 19, pero eso ya lo vamos a trabajar cuando veamos datos agrupados, ¿vale? ¿Para qué me sirve este otro ejercicio? Así, de manera visual, organizarnos. Porque así yo puedo encontrar la mitad. La mitad del conjunto de datos. Cuando yo encuentro la mitad, puedo decir de 1 a... ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6. Por lo tanto, la mitad sería n medios, que serían 3. Entonces consigo 1, 2, 3 datos para allá, 1, 2, 3 datos para allá. La mitad del conjunto de datos se van a encontrar aquí. ¿Qué puedo identificar con esta mitad con respecto al conjunto de datos? Que de la mitad hacia su, en este caso usted está ahí mirando, ¿cierto? Hacia su izquierda, ¿cierto? El conjunto de datos va a tener un incremento de cada dato de 1 en 1. Mientras que de la mitad hacia allá el incremento va a ser de 3 y de 11. O sea, ¿cómo sería esa curva? Sería algo así, ¿cierto? Donde acá tendría el 19, que en este caso yo lo conocería como un dato atípico. Entonces yo podría decir, no, pues imposible, o sea, una persona que tenga 19 novias, bueno, se puede presentar, ¿no? O una persona que haya votado más de 9 veces un celular en su vida, tenaz. ¿O por qué le compraron tanto balón a esta persona durante su trayecto? Y ahí es donde uno empieza a analizar los datos porque es la información que ustedes suministran. Entonces uno ya mira esto, cómo empieza a tener relación o puede tener correlación con otros aspectos. Por ejemplo, yo puedo decir, número B, díganme de edades, 20, 18, 17, 15, 21. Y entonces yo puedo mirar esto con esto y puedo decir, correlacionemos A y B. Y resulta que en los análisis me dice que el 19 tiene alguna relación con el 15. Entonces yo puedo decir, ah, perfecto. Los estudiantes, entre más tengan una edad inferior a 20 años, o sea, son más descuidados porque pueden botar más el celular. O que esta relación me la lleve a cabo con 21. Entonces puedo decir, ah, razón. Es que una persona que tiene ya 21 años, como está en su madurez o en su pubertad o en su reconocimiento sexual, pues entonces tiene mayor cantidad de novias o novios, ¿cierto? Entonces puedo verificar si otra, género, hombres o mujeres. Ah, bueno, que los hombres tienen más forma de hacer esto, que los hombres tienen la forma de botar más balones, que los hombres, bueno, ahí ya empezamos a hacer el análisis a partir del conjunto de datos. Entonces miren lo chévere de la estadística, porque las cosas no se van a dar porque sí, sino que todas van a tener ya una relación entre ellas y hacemos que esos valores nosotros debemos reconocerlos, ¿cierto? Entonces, eso es como parte de la estadística descriptiva. Ahora, en el ejercicio de la estadística, vamos a tener que hacer la
graficación o las gráficas. ¿Para qué me sirve una gráfica? Para entender los datos. Entenderlos de manera visual. Entonces, cuando usted maneja los datos, permítanme por acá, yo lo tenía. Entonces yo voy a manejar unos diagramas, ¿sí? Para poder visualizar mejor la información. El primero de ellos es un diagrama de tortas, o algunos lo llaman de pasteles, ¿cierto? Tortas, pasteles o circulares, que son aquellos gráficos que tienen esta característica. O que tienen esta forma. A ver cómo es que es. Ahí. Entonces vamos a sacar este pedazo por acá. Y podemos sacar este otro pedazo por acá. Bueno, algo así. Entonces yo le puedo colocar aquí sí, no, no responde. Entonces puedo poner sí, 70%, no, 20%, no responde, 10%. ¿Para qué me sirven este tipo de gráficos? Para entender conjuntos de valores que hacen parte de un porcentaje o de una ponderación. ¿A qué hace referencia esa ponderación? Entonces hace referencia al número de datos sobre n. Entonces por ahí ustedes lo hicieron, me dijeron, profes, que eso es el 0.7. Multipliquémoslo por 100% y me va a generar esta información. Entonces cuando yo sé que digo, ¿cuántos son los datos menores a 8? 1, 2, 3, 4, menores a 8 y mayores a 8, 1 y 2, o sea, menores. 4 sobre 6 por 100%. ¿Cuánto me da eso? $0.67 por 100 sería el 67%. Entonces yo podría decir, grafíquenme esto, ¿cierto? Y ustedes pueden identificar que el 67% son valores inferiores a 5. O podría decir, no, es que ¿cuántos miembros tiene una familia? Entonces, a nivel de Nariño o a nivel de Pasto, se escogió 6 familias al azar, que sea una muestra significativa o representativa. Se hizo el análisis y se identifica que en la ciudad de Pasto, porque es representativa, el 67% de la población tiene menos de 8 integrantes en la familia. Ya eso es. Estoy haciendo un análisis de A. ¿Y cómo lo verifico? ¿Cómo lo plasmo? Lo colocamos de esta forma. Por eso en los resultados de investigación usted siempre va a encontrar esta forma de visualizar una información. Hacemos de los estudiantes acá? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos son? N en estadística, 29. ¿De cuántas mujeres son? Entonces, ¿cuántas son chicas aquí? 7 son, ¿cierto? Bueno, pongámosle que sean 6. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que hay en mecatrónica? 6 entre 29. ¿Cuánto da?
Entonces el 20% son mujeres y pues lógicamente el 80% van a ser hombres, ¿cierto? Porque estamos haciendo una encuesta, sí. Ahora, pues que se quiere hacer una caracterización, pues entonces podríamos decir que de pronto o no son hombres o no son mujeres, pertenecen a la población LGBTI, que tal causa, otra. Entonces ahí podemos identificar o no sabe, no responde y con esto nosotros podemos ya analizar. Pues miren, ya no puedo decir es que mecatrónica tiene poquitas mujeres en ese semestre, sino, no, el 20% son mujeres. Y miren cómo nosotros ya lo empezamos a trabajar de este semestre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de hacer grupos, por ejemplo, de tantos? ¿O cuántos ya empezamos a analizar desde las ponderaciones? Y esto es lo que nosotros encontramos, miren. 80% hombres, 20% son mujeres. Y entonces hacemos un análisis del índice intelectual. Hacemos un examen y entonces, ¿qué pasa? Se puede presentar al contrario, que el 80% de la mejor nota está en los 20 y el 20% de la nota está en el 80%. Que eso es como la parte del diagrama de Gantt, ¿no? Eso se presenta. Bueno, entonces la graficación tenemos como esa forma de entender los datos. Tenemos la primera parte que son de tortas o tortas y pasteles. Tenemos el diagrama de barras, que en algún momento lo hemos encontrado, lo hemos visto. Ahorita con esto de la pandemia está muy disparado, donde a usted le muestran unos indicadores de esta forma. Entonces digo, muertes por COVID. Y lo podemos hacer, señor. ¿Sí? Ah, vale. Ya les muestro entonces. Cuando nosotros manejamos un diagrama de barras, ¿cierto? En este caso, lo que vamos a trabajar es a través de las frecuencias. Entonces es como si yo tuviera el ejercicio que les había puesto antes de cuántas veces se repite un valor. Entonces, ese puede ser 1, entonces no le pongamos aquí muertes, sino de frecuencias. Entonces yo le puedo decir 3, 5, 8, 19. De 3, aquí 2, aquí 1 y acá 2. Esto sería un diagrama de barras para mirar visualmente cómo es el comportamiento de los datos. O sea, puedo decir, del dato 3 hay 3, del dato 5, ¿cierto? Hay 2, del 8 hay 1, del 19 hay 2. Entonces, esa sería una forma de lectura. O otro que lo puedo hacer, ¿sí? XY. Entonces, aquí es el número de frecuencias, que sería un dato independiente, dependiente. Siempre el eje Y va a ser dependiente y el X es el dato independiente. O sea, es el número de dato. O en este caso, el valor. ¿Cierto? Entonces, en las frecuencias... ¿Cómo? El eje X, no, el eje X es el dato normal. O sea, cuántos datos, no cuántos datos existen, sino cuál es el valor del dato. 3, 5, 8, 19. Y el Y es el número de veces que se repite ese dato. Entonces, 3 se repite 3 veces,
5 dos veces, 8 una vez, 19 uno. Que si yo ya lo sumo, entonces diría 3 más 2 serían 5, más 1 serían 6, más 2 serían 8. Entonces digo, n igual a 8. Otra forma de hacer el análisis de estos gráficos que a veces se lo trabaja, se lo hace, aquí está, simple, ¿cierto? Simple. O lo podría trabajar de manera acumulada. ¿Cómo lo hago acumulado? Entonces yo podría decir 3, perdón, aquí lo voy a dejar en 2, ¿cierto? Lo voy a hacer acumulado acá arriba. ¿Cómo lo hago acumulado? Entonces digo 3 veces, ¿cierto? Así. 5, 3 más 1 serían 4. Entonces, 4 veces. 8 serían 2, entonces sería hasta 6. 8. Aquí los tengo unidos. Si quieren los hago separados, eso no hay problema. ¿Cierto? 8 y 19 serían 1. Entonces serían 7. Entonces de aquí lo que estoy haciendo es acumulado. Y que de aquí lo puedo sacar en porcentajes, sí, porque yo podría sacar los porcentajes. O sea, 3 entre 7, ¿cuánto da? Entonces yo podría sacarlo aquí no las veces, sino el porcentaje de que se va acumulando. 3 entre 7, ¿cuánto da? 42%. 4 entre 7, 53%. 6 entre 7, 57%. Y acá sería ya el 100%. Entonces, miren, yo allá también puedo analizarlo desde un aspecto en barras. O sea, decir que el 8, los datos hasta 8 representan el 57% de los datos. ¿Cierto? O en acumulado. Y aquí es lo que estamos haciendo, esto que estoy haciendo de manera, digamos, visual, ya lo vamos a pasar a las tablas que son de frecuencia, donde usted tiene que sacar la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia ponderada y la frecuencia total. Entonces aquí yo ya empiezo a analizar los datos desde este punto, ¿cierto? Aquí va acumulado, acá está independiente, lo puedo hacer por frecuencias o también lo puedo hacer de manera acumulada. Es decir, el 42%, aquí era el 42 y aquí me dijeron que era 2, 13, 13 menos este serían 42 a 53, el 11%, o sea, aquí tendría un 11%, este sería 11 y 11, 22, más 42 serían 60 y algo, entonces este equivale a tal porcentaje. Y ahí nosotros lo empezamos a trabajar. Este es el diagrama de barras, para poder identificar cómo se va manejando este proceso. Posteriormente tenemos el famosísimo histograma, ¿cierto? El histograma, que lo estaba mencionando, es un diagrama histórico que se va representando, como les decía ahorita, muertes por COVID. Y pongámosle 12, 5, 8, 30 muertes. Entonces, acá lo puedo poner variables. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6. El día 1 tuvo 5 muertes. El día 8, y si quieren lo puedo poner en puntos. Entonces 5 muertes. El día 2 tuvo 8. El día 3 tuvo 1. El día 4 tuvo 25. El día 5 tuvo tal. Y el día 6 tuvo tal. Entonces, miramos la forma del histograma. Y con esto podemos interpretar el comportamiento de unos datos de una variable a lo largo del tiempo. ¿Cómo es el comportamiento de la temperatura? Temperatura en Pasto.
Entonces, cada 10 minutos, 10, 20, 30, una hora, 2 horas, 3 horas, y hagan la diagramación. Y entonces él le va a empezar a dibujar los datos. Que llegan y empiezan a hacer esos ejercicios de comparación. Ponen así y ponen así. Entonces ponen color azul, hombres. Color negro, mujeres. Y se analiza en una gráfica visualmente cómo es el comportamiento de las muertes en la ciudad. Entonces pueden decir, no, hay más tendencia de muertes en hombres porque es un porcentaje más alto que de mujeres. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dieron por qué se dieron estos picos? Si esto tiene una latencia de, ¿cuántos son? 14 días. Entonces, ¿qué hubo 14 días antes? Que hubo diciembre, que hubo 31, que fueron a hacer las compras navideñas y todo el puesto. Entonces, se presentó el pico. ¿Cierto? Entonces, miren que estamos ya en una realidad donde la estadística nos está entregando información todos los días. A veces uno llega y se sorprende y dice, tenemos el 98% de las camas UCI en ocupación, 98% en Pasto, 82, 83% en Cali. Y entonces dicen, no, es que Pasto tiene el 98%, está muy mal y todo el cuento. Pero pues ese 98% representa a decir, ¿cuántos es el número de camas que existen? ¿Cuántas hay en Pasto y cuántas hay en Cali? Ahora, de estos, si sabemos, o sea, yo quiero saber es el número de personas internadas. O sea, yo no quiero saber cuánto hay la capacidad, cuántas son internadas. Entonces yo tengo que hacerlo esto dependiendo al número de camas y dependiendo al número de personas totales. ¿Cuál es la población? En Pasto son 396, casi 400.000 personas. En Cali es 1.200.000. Entonces Cali nos lleva a la delantera en casi es el triple de población que tenemos aquí en Pasto. Entonces ellos, la ubicación, ellos van a tener mucho más, o sea, están más en peligro ellos que de pronto nosotros. Ahora, acá dicen, listo, ¿cuál el 98%? Todavía falta un 2%. Pero si nomás tenemos acá 30 camas, 3 por 2 serían, ¿qué? Serían 6 aproximadamente. Y si eso lo pasamos, vendría a ser el 0.6, o sea, tenemos el 60%. O sea, tendríamos menos de una cama. O sea, tendríamos una cama, pero el respirador se lo llevaron, o sea, está una cama ya vacía. O sea, estaríamos hablando que la complejidad está ya al 100%, o sea, que ya no hay camas. Porque la gente a veces piensa, es que todavía hay un 3%, hay un 5%, todavía hay esperanzas. No, pues que miren cuántas camas hay y representen ese 3%, ese 5%. O sea, una vez que uno ya pasa del 80%, ya quiere decir que estamos fregados. Y la gente está esperando al 100% y no es eso, sino que desde antes ya hay un comportamiento que se está representando en este ejercicio. Entonces esto es lo del histograma. ¿Ahí sí quedó claro, Iván? Iván. ¿Ahí sí quedó claro? Vale, perfecto. Entonces tenemos el histograma, tenemos los diagramas lineales, ¿cierto? Bueno, diagramas lineales que son simplemente desarrollar la información de acuerdo a las variables. Entonces es lo que veníamos hablando, variable dependiente
perdón, independiente en las abscisas, independiente y dependiente, ¿cierto? Y cómo es el comportamiento de los datos. Tenemos el diagrama este se llama de cuadros y bigotes, que es donde nosotros colocamos de esta manera, señor, ¿sí? Y por acá encuentra un dato así. Entonces se hace comparación de dos conjuntos de datos con respecto a su media, ¿sí? Y con respecto a la desviación que maneja cada uno de ellos. O sea, esta es como datos que nos permiten reconocer un proceso o una información estadística dentro del proceso normal. Vale. Eso es con respecto a la parte de las gráficas. Las gráficas las podemos generar en Excel. Ustedes ya, miren, ahora que hablemos de Excel, ya tendremos la oportunidad de desarrollar unas gráficas y uno de los talleres es que yo les entrego los datos, los analizan y los pasan a una gráfica. Entonces ustedes ya pueden presentar como los resultados a partir de las gráficas. Por ahí tengo una información que trabajamos con la Secretaría de Salud aquí en la ciudad de Pasto y se hicieron casi 400 encuestas y cada encuesta tenía como unos 40, 50 datos. Entonces es mucha información que uno les puede presentar para que ustedes hagan este análisis y lo proyecten, lo dibujen y pues si ya no tienen, digamos, conocimiento en Excel para hacer las gráficas, pues yo les explico cómo se saca una gráfica, cómo se le coloca las etiquetas, ¿cierto? Cómo se le colocan los valores, cómo dentro de una misma gráfica se puede graficar otro conjunto de valores para que ustedes tengan esa información y eso les va a servir a ustedes para su trabajo de grado, para presentar sus informes, para poder hacer, porque a veces tenemos como esa deficiencia, o sea, conocemos como muy superficial, pero no somos capaces de hacerlas. O la otra es cuando ya trabajamos con el software, uno le dice gráficas, generar gráfica, y usted pone todas las variables que quiere graficar y él simplemente se las empieza a desarrollar de manera lineal, unidireccional, o él puede generar unas tablas combinadas. Entonces usted ya puede hacer como ese proceso de lectura, ¿cierto? Y eso es lo que miraron de pronto parte en racionamiento cuantitativo. ¿Qué me dice una gráfica? Y según ese comportamiento, yo cómo lo puedo analizar los valores que me siguen. O sea, cómo puedo proyectar, pronosticar. Y eso es muy interesante como ir verificando el comportamiento de esos datos que muchas veces por factores externos empiezan como a fluctuar. Como en esta de la bolsa, ¿cierto? Eso tienen unos valores que van así y van en aumento y llegan a algún punto y caen, entonces siguen como en el análisis con respecto al tiempo y aquí está usted y usted dice, ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto? ¿Puedo ganar o puedo perder? Entonces aquí viene como ese interrogante y usted qué tiene que hacer, una retrospección, o sea, mirar cómo es así venido el comportamiento en determinados intervalos de tiempo y poder conocer qué puede pasar en caso de que un dato haya tenido este comportamiento por acá. Y entonces por eso dicen o va hacia la alza o va hacia la baja. Entonces, pues ahí es como esa interpretación de los datos o de la información. Vale, señora. Sí, uno ya les propone y ustedes a partir de la información la van estructurando, ¿cierto? Entonces uno puede decirles, si estamos trabajando en frecuencias, pues es bueno trabajar una de frecuencias. Tenemos la de los diagramas de Gantt, que son como las de frecuencia, tenemos las de barras, tenemos los histogramas, entonces es dependiendo el conjunto de datos, porque yo no puedo llegar y le digo a usted,
voy a analizar el color de ojos que tienen los estudiantes. Entonces usted no me puede generar esa información en un histograma, porque usted en el transcurso del tiempo no le van a cambiar los ojos, sino que todos dicen, yo tengo estos. Entonces lo que usted hace es sacar, bueno, ¿qué porcentaje tiene este color de ojos? Entonces yo lo que hago es colores azul, negro, verde o café. Y entonces aquí pongo 3, 10, pues en valores 3, 10, 17. Entonces digo, azul tienen estos, negro tienen estos y verde tienen estos. O puedo hacer uno que diga colores claros, oscuros. Entonces dentro de claros pueden estar verdes y azules y oscuros negro. Entonces yo le doy porcentaje. Y así puedo desarrollar la gráfica, ¿cierto? Que es forma como de interpretación. Entonces ya una vez que hemos estado charlando y hablando de esta parte estadística, vamos a mirar otro concepto que lo vamos a manejar mucho, que es la población. Y a veces como que el estudiante dice, bueno, población, se menciona que los datos son de una población, que tenemos una población, que Pasto es una población, A tenía una población, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una población? Es un conjunto, ¿cierto? En primer lugar, es un conjunto de individuos, o podemos llamarlo elementos, pero uno normalmente lo toma como conjunto de individuos de interés. Donde o a los cuales se quiere analizar o determinar, ¿cierto? Una característica en particular. Entonces yo lo que estoy buscando es analizar ese conjunto de individuos y yo puedo tenerlo aquí, mi población. Población. Y esta población la puedo determinar con la N mayúscula, ¿cierto? Conjunto de datos, perdón. Tenemos una población. Esta población es la que yo necesito analizar. Y como ya habíamos hablado, esta población puede ser finita o puede ser infinita. Puede ser n mayor a 30 o n menor a 30, ¿cierto? Yo lo puedo tomar como población. Cuando es una población muy grande, yo a esta población necesito generarle, o sea, no la puedo analizar por completo. Hagamos de cuenta la ciudad de Pasto. Pasto tiene 398,000 habitantes. Y entonces yo necesito, esta es mi población, analizar una característica en particular. Consumo de licor. Sería muy complicado ponerme a preguntarle a las 398,000 personas, ¿consume licor? ¿Sí o no? Uno entonces me va a decir sí, no. Entonces, para hacer un diagrama de hojas y tallos, un diagrama de frecuencias, pues esto va a ser muy grande. Es una información muy infinita. ¿Qué es lo que debo hacer? De esta población requiero generar un proceso de muestreo para sacar una parte de esa información que la voy a conocer como la muestra. Y esa muestra es la muestra representativa, debe ser representativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no es representativa,
el estudio que yo voy a analizar pues no vendría a ser conveniente. Es como llegar y decir, tengo la población de 29 estudiantes y entonces voy a mirar si consumen licor y saco una muestra de 6 personas que sean las mujeres. Y les pregunto y les dice, ¿usted consume licor? Ellas me van a decir que no. Sería adecuado decir que si esta muestra representativa no consume licor, entonces la población no consume licor. Entonces puedo decir, el 0% no consume, porque la muestra me dijo que no. Entonces esto estaría mal. Lo que yo debería hacer es sacar una muestra que sea de acuerdo a la población, que tenga las mismas características de la población y que yo la pueda determinar mediante un muestreo su representatividad o que sea representativa. Es por eso que nosotros hablamos que la muestra va a ser un subconjunto de la población, ¿cierto? Que se va a tomar de manera aleatoria. O sea, la vamos a manejar al azar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que sea representativa, y que tenga los mismos parámetros de la población. Entonces, si ya voy a hacer este ejercicio, hacia las 29 personas yo voy a tomarlos de manera aleatoria. Entonces yo debo, en primer lugar, debo conocer cuántos. Por eso ya miraremos en la teoría del muestreo cómo se saca el valor para poder saber cuántos son representativos. Entonces yo no podría decir, voy a sacar 10, no, saquemos 20, no, saquemos 5. No puedo decir, porque para 29, bajo una fórmula de muestreo me va a decir X valor de personas. Si yo lo hago para 398,000 habitantes que hay en Pasto, un muestreo, él me dice que debo sacar 290 encuestas. Esta es la muestra representativa para 398,000. Entonces, para 29, posiblemente que la muestra representativa sean 22. O como es una población inferior a 30, la muestra se me genere igual que la población. Saco los 29 porque es mucho más fácil analizar una muestra menor a 30, ¿cierto? Pero si serían 290 personas, pues ya la muestra me va a decir sáquela de 80. Y esta es la muestra que debe ser aleatoria. Entonces yo voy a sacar unos por aquí, otros por acá, otros de acá, otros de acá, otros de acá y otros de acá. Es como si yo tuviera la muestra, la población de la universidad. ¿Cuántos son estudiantes en la universidad? Son 7,200. Y entonces lo que hicieron fue preguntarles cuántos se van a matricular. Y entonces la pregunta, ¿cuántos se matriculan? Yo debo conocer a cuántos le voy a preguntar, porque yo no puedo llegar y decir, a ver, preguntémosle a los chicos de enfermería de segundo semestre. Y lo que decidan ellos, ya ese es como dicen, el Vox Populi. No, yo tengo que saber de todos los programas cuánto es esta muestra. Resulta que de estos 7,200 me dice que encueste a 320 personas. De esos 320 yo los voy a sacar aleatoriamente, pero los saco por programas. Entonces voy a decir que cada programa me aporte de 80 estudiantes, de cada facultad.
de cada programa y los tomo de manera aleatoria. Es por eso que nosotros debemos hacer este ejercicio, este muestreo lo puedo trabajar de manera aleatoria simple, o sea, cogerlos a dedo, así al azar. Entonces, vengan, saquemos una muestra aleatoria de mecatrónica quinto semestre. Entonces, señor Fabio, yo voy a hacer un estudio con ustedes, tomo la lista y digo, bueno, voy a sacarlos de manera aleatoria, el 1, el 3, el 5 y así los voy a ir tomando. O lo otro lo podría hacer, vengan de los que están aquí en la primera fila y los saco aleatoriamente. O puede ser sistematizado. Entonces, el Excel nos da una opción. Yo puedo meter unos números, los códigos, ¿cierto? Los nombres, y le digo sacar un valor aleatorio entre este y este. Y él coge y me pone a correr como una balota y me dice, este fue el beneficiario o el ganador. Y entonces yo empiezo a sacar valores que pueden ser sistematizados de acuerdo a unas características. Yo puedo decir, voy a sacar que sea aleatorio, pero también lo voy a sistematizar. Necesito que sea 50% hombres, 50% mujeres. Porque no puedo llegar, porque debo hacer un ejercicio equitativo, completo, para poder verificar si en realidad cumplen esos parámetros. Que voy a analizar la altura de los estudiantes. Entonces yo no puedo llegar y tomar los más altos, ¿cierto? Ni tampoco los más bajitos. ¿Por qué? Porque me va a dar una variabilidad con respecto a toda la población. Y el otro es el muestreo estratificado. Yo lo puedo estratificar de acuerdo a unas variables. Entonces yo puedo saber que esta población tiene unos estratos o está dividida en unos sectores. Llamémoslo para la ciudad de Pasto, comunas. O llamémoslo por estratos, estrato 1, 2, 3, 4. Si yo voy a preguntar, ¿han desayunado? Pues si yo les pregunto a los del estrato 1 me van a decir que no. Si yo lo hago en los del estrato 4 me van a decir que sí, o puede ser que tampoco, no me hayan desayunado. ¿Por qué? Porque ellos están en otra condición de que el desayuno no se debe consumir para, no sé, por temas de salud, por temas de bajar de peso y demás. Entonces yo tengo que determinar mi estudio dónde va a ir orientado, hacia dónde lo voy a orientar. Y ahí es donde nosotros debemos conocer este ejercicio del muestreo. Por lo tanto, la muestra debe ser siempre, ya saben, representativa con el objetivo, ¿por qué? Lo que debemos es hacer evitar sesgos. Evitar que nos dé información que de pronto a nosotros no la veamos pertinente o evitar que nos den información falsa. Preguntamos en una población que si les gusta una marca de cerveza. Y entonces yo les digo, está esta cerveza artesanal, la pastusa, ¿cierto? Que es artesanal. Y decirles, ¿usted consume licor, cerveza? Sí, bastantes. ¿Le gusta la cerveza artesanal tal marca? Me van a decir, no la conocemos. ¿Por qué? Porque hay estratos que de pronto no la han utilizado, no la conocen, no miran como la necesidad de llegar a este concepto. Miren que hay los que han ido, por ejemplo, a la BBC, allá a la avenida, ahí dice, aquí llega el 1% de los consumidores de cerveza, porque se sabe que a nivel nacional el 1% de la población que consume cerveza le gusta la cerveza artesanal. ¿Y qué características tiene? Es más cara, tiene diferentes sabores, tiene diferentes aromas, la presentación es muy diferente, ¿cierto? Entonces la gente no va a ir a consumir cerveza por consumirla, sino que la toma de manera más social, ¿cierto? Entonces ahí es donde se empiezan a verificar estos sesgos.
Por eso nosotros debemos hacer siempre en un análisis estadístico un buen muestreo para poder determinar a quién es que le voy a pedir esa información. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, conocer la población y de pronto de aquí sacar esa muestra representativa o aleatoria. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No hay? Entonces vamos a mirar qué es una variable. Ya vamos entrando como hacia los datos. Entonces me dice que una variable es una característica que se quiere estudiar en una muestra. Que se estudia en una muestra o en una población. Y esas variables pueden dividirse en dos. Puede ser una variable cualitativa o puede ser una variable cuantitativa. Es más, ustedes cuando hacen su proyecto de investigación, ustedes tienen que definir cuál es la variable con la que van a trabajar. Porque estas variables pueden ser, además de ser cuantitativa o cualitativa, puede ser una variable dependiente o puede ser una variable independiente. ¿A qué hace referencia una variable dependiente? Esta es una variable siempre de respuesta. Entonces, tenemos un concepto que son edades. Entonces acá teníamos edad 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 y bueno, 90. Y acá vamos a mirar muertes. Muertes de COVID en los últimos 6 meses, porque no lo voy a hacer diario. Entonces voy a hacer un diagrama de barras y voy a tener esta cantidad. Y entonces yo ya puedo identificar y decir que los valores más altos, las muertes más altas, ¿cierto? ¿Dependen de qué? Dependen de la edad. Entonces la edad se me convierte en una variable dependiente o de respuesta con respecto al número de muertes. Entonces yo ya puedo hacer un análisis que esta variable de respuesta, o sea, el número de muertes, crece, ¿cierto? En este caso, el número de variables de muertes crece a medida que la edad de las personas también aumenta. Por lo tanto, el número de muertes depende de la edad, ¿cierto? Y ya empiezo a tener otros factores que me empiezan a verificar este tipo de análisis. Señor. Sí, la independiente va acá, ¿cierto? Independientes. Y las dependientes van acá. Entonces aquí pueden ser los valores, pueden ser los estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5, y aquí puedo mirar número de muertes, puedo mirar número de nacimientos, puedo mirar número de enfermedades, puedo mirar número de ingresos, puedo mirar acceso a, no sé, a tecnología. Entonces yo puedo mirar que la tecnología, el acceso a la tecnología depende del estrato.
porque, bueno, yo puedo hacer el estrato 1, pero no puedo decir que el estrato depende de la tecnología, no, sino es al contrario. El estrato 2, 3, 4, 5. Entonces los 5 van a tener mayor tecnología que tal. El estrato 1 va a tener mayor nacimiento que el estrato 4. ¿Sí? Entonces siempre las dependientes van hacia este lado de las Y las independientes en las X. Pero ya en la interpretación uno ya puede verificar cuál es la variable independiente y cuál es la de respuesta, ¿cierto? Y aquí habíamos mencionado que existen las variables cualitativas y las cuantitativas. Ahora, dentro de esas cuantitativas, bueno, estas son categorías, no lo podemos manejar por categorías. Y estas variables cuantitativas vamos a manejarlas de dos formas. Unas que pueden ser unas variables discretas y unas que pueden ser variables continuas. Entonces, cuando hablamos de las cuantitativas, son unas variables que tienen relación y se las puede ordenar de menor a mayor, ¿cierto? Lo que habíamos hablado. Teníamos 2, 3, 8, 11, 19. El conjunto cuantitativo, que lo podemos ordenar de menor a mayor. Pero puede existir el mismo conjunto que sea A, 2, 3, 3, 3, 5. También es un conjunto que tiene como la misma característica 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y puedo tener el conjunto A que sea 2.2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 3.1. 1, 2, 3, 4, 5. Son tres conjuntos de datos, ¿cierto? Que son cuantitativos, pero pues de todas maneras dentro de estos hay unos que se los puede conocer como discretos y los otros los podemos conocer como continuos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los discretos? Los discretos es que existen diferencias entre datos puntuales, ¿cierto? Que se pueden ser puntuales y que son prácticamente, se maneja como un valor fijo determinado. Entonces, aquí podemos hablar que un valor fijo sería un valor que va en incremento. Y esto tiene que mirarse de acuerdo al rango, que ya vamos a mirar más adelante en qué consiste el rango. Entonces yo puedo decir, de 2 a 19, ¿cuánto podría ser el rango en este conjunto de datos? El rango sería decir 19 menos 2, ¿cierto? Y entonces yo podría decir límite mayor, límite superior menos límite inferior. 19 menos 2 serían 17. Entonces yo tendría un valor de 17 valores, ¿cierto? Que podría yo distribuirlos entre este conjunto. Entonces, como es un conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 17 entre 5 me saldría como a 3 punto algo. Podría decir que esto maneja unos valores fijos. El incremento de un valor a otro es como de 3. Veamos, de 1 a 3, bueno, sería 1. Pero de 3 a 8 sería 5. Pero entre este y este ya lo promedio me quedaría como en 3. De 8 a 11 sería 3. Y de 11 a 19 sería 8. Pero como tengo un incremento que se va acumulando por ahí, perfectamente podría decir que esto es una variable discreta. En este caso, de 1 a 3, de 3 a 3, de 3 a 3, de 3 a 5, pues el rango, ¿cuánto sería? 5 menos 3 serían 3.
Entonces, en este caso, yo ya estoy hablando que esto se me considera una variable continua, porque no representa una diferencia puntual entre el uno y el otro. Entre 2 y 3, bueno, habría casi una diferencia, pero entre 3 y 3 ya no habría. Entre 3 y 3 tampoco habría una diferencia, y entre 3 y 5 habría de 2. O sea, lo que suma de aquí 1 y por acá habría 2, que serían como esa variable general. Entonces aquí yo lo tomo como una variable continua. Y en este último caso, que tengo de 2.2, 2.5, 2.7, empieza a haber un incremento de 0. Algo. Pero ¿qué diferencia hay entre 2 y 3? En este conjunto de datos habría una diferencia de 1, o sea, entre más pequeña sea la diferencia, el rango, estas variables se me consideran como variables continuas, porque no hay una diferencia puntual entre el conjunto de valores. Es como cuando yo estoy hablando, tomando las edades de ustedes. Entonces yo les digo, listo chicos, necesito que me den sus edades. Puede llegar y me dicen, profe, mi edad, 18, 19, 20, 25, 26. Perfecto, tengo un conjunto de valores en discretos, porque sé que van en números, digamos, en este caso, enteros. Pero si yo les digo, trabajémoslo como una variable continua, necesito que me den la edad, pero en meses. Entonces el uno me va a decir, yo tengo 36, el otro, no, pues mucho. ¿Cuántos son? 18, 18 por 12. Serían 18, 2, 18, 36. A ver, serían. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? 216, 230, 245 y otro me va a decir, tengo 216.3, 216.7, 216.1. Entonces yo empiezo a encontrar valores enteros, pero también valores decimales. Entonces esto lo tomamos como una variable continua, ¿cierto? Mientras que yo lo tomaría así en enteros, que sería de una interpretación más fácil, que sea más discreto, como para poder identificar. En la otra yo no puedo determinar de 216.1 a 216.3, ¿será que hay diferencia? Bueno, lo puedo decir que sí. Pero si yo estos tres valores los paso a edades, estos tres valores equivalen a 18. ¿Sí? Entonces, por eso se debe conocer qué tipo de datos uno va a trabajar. Si son discretos o son continuos, ¿cierto? La mayoría de análisis que uno hace en la parte estadística trabaja más que todo valores discretos, o sea, que sean completos. Y eso a veces sucede porque uno le dice, tengo unas termocuplas que me están tomando en grados Fahrenheit y entonces en la una me dio 219.3, 219.5, 219.8, 219.4, 220.5, 221. Yo puedo decir tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que me están dando en datos Fahrenheit. Pero si yo los paso a datos centígrados, un ejemplo, pues me podría decir que todos dan 34 grados. Ejemplo. Entonces yo puedo decir tengo 34, 34, 34, 34, 34, 34. El sensor me está tomando la misma temperatura. Y resulta que no, que me están tomando valores diferentes. ¿Por qué? Porque puedo decir que entre este valor de 219.5 hacia adelante hay una evaporación de algún compuesto
que no se va a generar a menor temperatura. Entonces yo miro cómo lo voy a analizar, ¿cierto? Entonces ya sabemos, tenemos variables que son dependientes, son independientes. Dentro de eso vamos a manejar unas variables que son cuantitativas y las cualitativas que las vamos a manejar de manera categórica. Entonces cuando yo manejo variables, ¿sí? Sí, sí, claro, o sea, las continuas tienen como esos valores decimales que uno a veces en el estudio te pueden aumentar o te pueden disminuir, te generan como el rango, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía, yo puedo decir, tengo un conjunto de 10 bebés y entonces tiene el uno 6 meses, el otro tiene un año con 2 meses, el otro tiene tal. No, pues yo puedo hacer un solo rango de decir de 0 a 1, o tienen un año o tienen 2 años. O sea, yo no le puedo contar los meses que tienen. Y hay estudios que te piden, o sea, no puedes decir, no, es que no puedes comparar a un niño de, de 9 meses con uno de 3 meses. Y no puedes decir que ellos tienen un año. Entonces ahí, ajá. O sea, ellos los manejan, ¿cómo así? Es que no te la comprendo. Ah, vale. 98.5%, ¿cierto? Esto lo hacen referencia al número de camas libres, perdón, ocupadas sobre número de camas totales, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos aquí están generando es una ponderación. O sea, ellos no podrían, en este caso, pues uno le recomendaría, ¿no? Ustedes no trabajen ese porcentaje del 0.5. Porque esto a qué hace referencia? A decir, hagamos de cuenta, tenemos 160 camas y resulta que tengo 151 personas ocupadas. ¿Cuánto me da esta relación? 151 sobre 160. 0.94. Pero cerrados o me da abierto. A eso, 37.5. Entonces, a esto lo multiplico, me da el 94.375. Pero como se maneja en la estadística, no, o sea, no es recomendable manejar tres cifras decimales, sino tengo que aproximarlo. Entonces yo digo 94. Ahí viene la pregunta. ¿Lo manejo hacia el valor superior o al valor inferior? Entonces, ahí es donde nosotros debemos verificar. Ese 0.375 yo lo puedo aproximar a 0.36 o 3. O al 3, perdón, al 0.3 o al 0.74, ¿cierto? Y ese es el problema que también tienen los estudiantes. Profe, vea, es que son unas décimas, ¿cierto? ¿Cuánto sacó? 2.7, 2.75. ¿Lo pasamos? ¿Lo pongo en 3 o lo pongo en 2.5? Si me dicen que lo ponga al inferior, ya, perdió la materia. Si lo ponemos hacia el siguiente, tiene la opción de pasar. Entonces, por eso, esas cifras decimales en la parte estadística son bien puntuales. Porque entonces le dicen siempre a usted, dependiendo del valor,
váyase hacia el superior. Siempre tome el valor superior. Entonces yo puedo decir que aquí sería 94.375, pero no, como lo voy a trabajar al siguiente, al 94.38%. Y resulta que Juan David me dice, no, es que ellos están manejando una sola cifra. Entonces, pasémosla a una sola. Si yo me voy al 94.3, estaría mintiendo. Porque estaría muy por debajo de este consolidado. Entonces, es como decir, multipliquemos 160 por 0.943. ¿Cuánto le da? 160 por 0.943. $150.88. O sea, yo no tengo 150 camas, .88, no, son 151, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno empieza a analizar y dice, no, pongámoslo al 94, al 94.38, de una vez al 94.4%. Entonces dicen, en Nariño, el 94.4% de las UCIs están llenas. Uno que les diría, pues que no me puedo poner así con esta situación. Pues de una vez pongamos que estamos en el 95%. Ah, que es que entre 94.1 y a 95 es 1%. Y ese 1% multiplíquelo por esto, sería una cama y 0.6, casi 2 camas disponibles. Entonces yo no puedo mentirle a la gente de decirle que ya voy a ocupar la UCI completa sabiendo que hay una cama de más. ¿Qué pasó en Bogotá con esta situación de la auditoría que les hicieron? Ellos decían que tenían el 80, el 90, pero al momento de ir a revisar ya tenían el 100, el 105%. Y entonces son esas camas que, o sea, uno lo puede contabilizar, pero pues igual yo siempre debo conocer es que esa cifra en porcentaje se me va a alterar bastante. Porque el 0.5% digamos, en un lote de 1000 unidades, pues ya vendría a ser casi 50. Y entonces esas 50 unidades, no, es que se le perdió el 0.5%. De 1000 unidades o de 1000 niños que se pierdan 50 o se mueran 50, ya es un valor representativo. Por eso en la estadística uno maneja siempre, y eso lo vamos a mirar más adelante, un concepto de confiabilidad, de confianza. ¿Usted está seguro al 100% de que va a pasar la materia? ¿O con qué grado o con qué porcentaje de confianza usted sabe que va a pasar la materia? Entonces uno siempre llega y dice, uy, es que pues yo no podría llegar a decir el 100%, yo tengo siempre vamos a manejar un error. Y ese es el famoso error estadístico que se conoce como la significancia. Miren, me estoy pasando ya un valor bien alto. Siempre voy a tener un margen de error del 5%. O sea, muchos de los datos que nosotros analizamos y que nos entregan, siempre van a tener este error del 5%. O sea, siempre que a usted le digan, vea, está el 99%, hay un error del 5% que puede ser, no el 99%, sino puede estar en 94% o posiblemente puede estar en 104%. Ese margen, ese 5%, siempre lo tenemos que tener como error. Y ese es un famoso error estándar que se van a dar en todos los estudios. Para el ejercicio del muestreo que nosotros vamos a hacer, la muestra siempre tiene una fórmula para sacar un muestreo. Y esa fórmula le dice que tiene que tener un error del 5% y una confianza del 95%. Hay estudios que le dicen, no, ya nos metemos al 5%, somos tan exactos que nos vamos a ir al 97.5%. Y hay otros que llegan y lo dicen, no, yo lo aproximo al 99%.
O sea, ningún estudio, cuando el valor es mayor a 30, cuando n es mayor a 30, te da una confianza del 100%. Téngalo siempre de claro. O sea, cuando a usted le dicen de un lote de 50 personas, la media es de 1.74, siempre va a haber un error. Y ese error va a ser el 5%. Y en los estudios que vamos a hacer de diseños experimentales, de las diferentes pruebas, manejamos el famoso p-valor, que es el 5%, o sea, el 0.05, ¿cierto? ¿Qué esto qué me quiere decir? 0.05. Que si yo analizo dos instrumentos, dos marcadores, y se gasta en escritura 20 horas, y en escritura se demora 19.5 horas, yo los analizo, hago la correlación, y si me dice que el valor es menor al 0.05, puedo decir que este lapicero o este marcador es igual a este otro marcador. Si la prueba me da mayor, yo puedo decir que que existen diferencias significativas, por lo tanto, este es muy diferente a utilizar a pesar de que tengan la misma condición. ¿Eso cuándo se da? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, un aceite para moto. O cuando va a comprar una batería, usted le dice, ¿cuánto dura? No, ese aproximadamente le dura 30.000 kilómetros un aceite. Pero le dan un aproximado. ¿Por qué? Porque puede ser más o puede ser menos. Y ahí es donde nosotros vamos a jugar un papel importante desde la estadística para analizar esos datos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Chicos. Yo dije ya. Vale, vale. No, hablamos solamente la primera parte de organizar los datos. Ah, claro, o sea, miren que hablamos, todo es en líneas generales, hablamos, ¿qué es la estadística? ¿Cierto? En la estadística identificamos que consistía en analizar unos datos. Analizar unos datos. Y dentro de esta estadística podemos tener dos tipos. En este caso, una descriptiva y una inferencial. Dentro del análisis de los datos tenemos unas formas de análisis. Y dentro de eso, la primera tenemos la que era la organización. Entonces, para la organización teníamos unas técnicas que sería organizarlo de la A a la Z. Teníamos que hacerlo por medio de unas tablas que podrían ser simples o pueden ser complejas. Dentro de esta organización, dentro de esta forma de análisis, podríamos hacerlo de manera gráfica, y para esto tenemos las diferentes alternativas, como puede ser el histograma, el de tortas, el de barras, y entre otros. Bueno, hasta aquí miramos forma de organización de manera visual o de manera gráfica, ¿cierto? Y habíamos dicho que la estadística normalmente se la toma a una población. Que esta población, a través de un muestreo, podemos encontrar una muestra, la cual presenta unas variables que pueden ser dependientes o pueden ser independientes.
Y dependiendo de esto, la variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. ¿Y cuando es cuantitativa? Puede ser una variable discreta o puede ser una variable continua. Ese fue el ejercicio que analizamos de la parte estadística. Simplemente en conocer un dato y hacerle la primera forma, que es la organización y la graficación. Y ya sabemos que de dónde viene el dato de una población, que es un conjunto de personas donde n puede ser mayor a 30 o n puede ser menor a 30. Que de aquí sacamos un muestreo, que va a ser a través de un instrumento la forma de sacar una muestra que sea representativa. Y para que esta muestra sea representativa, debemos hacerlo de manera al azar o aleatorio, puede ser sistematizado o puede ser estratificado. Ya en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es, bueno, cojamos un conjunto de datos de estas variables y empecemos a analizarlo. O sea, ahorita decimos que para esto tenemos que hacer organización gráfica y por acá teníamos otro que era el análisis descriptivo. Pero simplemente hablamos de un conjunto de datos A, contemplado por X, Y, Z, F, N y tal. En este caso, estaríamos hablando de variables cualitativas. O puede ser A igual a 2, 3, 5, 7, 9, que serían variables, en este caso, cuantitativas, y como tenemos valores absolutos, como dijo Juan David, que me pareció excelente, estamos hablando de variables discretas. Entonces el ejercicio es, bueno, como ya conocemos esta información, ya cuando les digamos, muchachos, vamos a sacar una muestra, ya no va a ser de desconocimiento, sino ya sabemos que la muestra va a ser un conjunto de datos de una población. Que cuando hablábamos que vamos a hacer una tabla, a sacar unas frecuencias, estamos sacando una tabla compleja en forma de organizar un conjunto de datos. O sea, esto es como el ejercicio de introducción hacia la estadística. La siguiente semana vamos a trabajar unos temas que son puntuales, que ahorita no lo alcanzamos a hacer. Lo que son las tablas de frecuencias, que de pronto el que quiera ya ir conociendo lo puede ir analizando, puede ir leyendo. Y vamos a mirar lo que son las que ustedes mencionaron, medidas de tendencia central. Entonces esperemos que en la siguiente clase ya hagamos la teoría y hagamos ejercicios de aplicación, ¿vale? Ahorita no les puedo colocar esta información porque pues prácticamente, no podía hacerles un taller porque estaríamos hablando de un ejercicio muy simple o muy básico para hacerlo en este proceso. Entonces aquí voy a darle